Buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Kimberly McRae Calvo. Soy licenciada en Biología orientada a la botánica y seré su profesora de la materia de gestión de recursos hídricos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y presente de manera constante en nuestra vida diaria. Este tema es el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Sé que lo han escuchado al menos una vez en su vida y para los que lo ven por primera vez no se preocupen porque de seguro que son expertos en el tema y sin saberlo. Y es que el ciclo hidrológico o ciclo del agua, o más bien el movimiento del agua en el planeta, es un evento que ocurre todos los días y a nuestro alrededor. Con esta clase tenemos la finalidad de que aprendamos los aspectos conceptuales y metodológicos del ciclo hidrológico, comprendiendo su importancia e identificando las etapas del mismo, para así reconocer el proceso por el que se da lugar y el cómo funciona. En clase vamos a desarrollar 3 actividades. Para iniciar vamos a realizar un pequeño quiz para dejarme saber qué tanto del tema ya manejan. Luego vamos a tener una exposición del tema donde les estaré dando datos e información relevante para luego realizar una lluvia de ideas donde ustedes van a participar activamente, o eso espero. Y para finalizar vamos a repasar algunos de los conceptos vistos y a tener los comentarios y conclusiones finales. A manera introductoria y para dar inicio a las actividades de esta clase, vamos a hablar solo un poco del tema, unos datos generales para ponernos en contexto. Tenemos el ciclo hidrológico o ciclo del agua, se refiere al movimiento permanente del agua en todo el planeta, en función de la gravedad y de la energía solar que regula y gestiona la vida en la Tierra. Es un modelo conceptual que describe cómo el agua se almacena y se mueve en el planeta Tierra para estudiar sus causas, procesos y desequilibrios posibles. En este sentido, el ciclo hidrológico es comparable con un circuito cerrado fijo y perfecto, aunque ahora afectado por acciones antropogénicas, contaminación, uso desmedido del agua, aumento de gases de efecto invernadero, entre otros. Aunque la mayor parte del agua del planeta Tierra es no potable, es decir, salada, el 97%, este modelo nos explica cómo es posible que el 3% de agua dulce potable esté disponible para la vida en la Tierra. Ahora vamos a Quizzes por medio de este enlace que aquí vemos para responder a 6 preguntas. Esta no es una actividad sumativa, por lo que solo necesitan concentrarse y responder lo que consideren como la mejor respuesta. Son 6 preguntas, tendrán un espacio de 3 a 5 minutos para esta actividad. Luego vamos a revisar cada respuesta y a comentar en clase. Bien, vamos a revisar las preguntas. La pregunta número 1. ¿Por qué el agua es la sustancia más importante de la Tierra? La respuesta correcta es porque todos los seres vivos la necesitan para sobrevivir. La pregunta número 2. Del agua que hay en la Tierra, ¿qué porcentaje es agua dulce? La respuesta es 3%. La pregunta número 3. ¿En qué estados de la materia podemos encontrar al agua en la naturaleza? La respuesta es líquido, sólido y gaseoso. La pregunta número 4. Es cuando el agua se transforma en vapor de agua por el calor del sol. La respuesta correcta es evaporación. La pregunta número 5. Es el paso del vapor del agua a agua líquida por bajas temperaturas en las nubes. La respuesta correcta es condensación. Y la última pregunta es cuando el agua cae de las nubes en forma de lluvia, nieve o granizo. La respuesta correcta es precipitación. Ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Primeramente vamos a estar hablando de los estados del agua. El ciclo implica el paso de un estado a otro, inducidos por los cambios en la temperatura y la presión atmosférica. En el ciclo no hay un inicio o un fin, pero podríamos estructurarlo de la siguiente manera. Las moléculas de agua en estado líquido pasan por altas temperaturas debido a la radiación solar, rompiendo enlaces que la mantienen unida y se liberan partículas. Aquí ocurre un paso al estado gaseoso. Estas partículas de agua en forma de vapor ascienden y se acumulan formando nubes. Dentro de estas ocurre la condensación para propiciar la precipitación que puede ser, dependiendo de la temperatura de la zona, granizo, es decir, sólido, o lluvia o una combinación de las dos, agua-nieve, entre otras.
Las etapas más importantes del ciclo hidrológico podemos mencionar la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía. Los océanos suministran la mayor parte del agua como la evaporación. De esta agua evaporada, solo el 91% es devuelto a las cuencas oceánicas por medio de la precipitación. El 9% restante se transporta a las zonas continentales donde los factores climatológicos incluyen la formación de la precipitación. El desequilibrio resultante entre la tasa de evaporación y precipitación sobre la Tierra y el océano se corrige por la escorrentía y el flujo de agua hacia los océanos. Pueden apreciar en el diagrama cómo se da la dinámica de un paso de una etapa del ciclo a otra, de manera constante y de manera cíclica. Ahora vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es muy importante y propicia la vida en la Tierra. Podemos mencionar dos características principales del ciclo. La primera es que las etapas son sucesivas. Ninguna de las etapas ocurre de manera independiente y ninguna etapa se omite. Ninguna se detiene, ninguna para, ninguna procede sin que la otra haya dado inicio. Es decir, es constante, continuo, permanente. La segunda característica es que el proceso de transporte es permanente. El agua pasa de la Tierra a la atmósfera y vuelve a la Tierra. Y esto es constantemente idas y vueltas, de la Tierra a la atmósfera y vuelve a la Tierra. Dentro de los beneficios del ciclo hidrológico podemos mencionar los más importantes. Primero, que el agua en la atmósfera está completamente sustituida una vez cada 8 días. Es decir, el ciclo funciona como una gran máquina purificadora del agua. Y como segundo, tenemos que él mantiene el equilibrio en los ecosistemas en la Tierra, además de que propicia la vida humana en distintos aspectos de nuestra sociedad, como la agricultura, la construcción y la recreación. Es necesario tener un conocimiento básico del ciclo hidrológico que determine el estado actual del recurso hídrico, así como la presión por la demanda del mismo, teniendo en cuenta su distribución espacial y temporal que permita establecer lineamientos para su protección y que sirva de base a los usuarios del recurso y planificadores para considerar su uso y disponibilidad en proyectos actuales y futuros. Ahora vamos a hablar un poco de la distribución del agua en el planeta. El agua en la Tierra puede ser almacenada en cualquiera de estos reservorios siguientes: atmósfera, océanos, lagos, ríos, suelos, glaciares, campos de nieve y las aguas subterráneas. Como habíamos mencionado anteriormente, el 70% o un poquito más del 70% de la totalidad del planeta es agua y solamente el 3% de ese 70% es agua potable, agua dulce. El 97% del agua es océanos y mares. El 1.9%, ahora hablando del agua potable o agua dulce, está en los casquetes polares. Es decir, la mayor cantidad del agua dulce es agua congelada. El 0.5% es agua subterránea. El 0.02% es agua superficial y es la que podemos apreciar en ríos, en lagos, estanques, ojos de agua y demás. El 0.01% está en los suelos y está disponible para el uso de las plantas. Y el 0.001% es agua en estado gaseoso, agua en la atmósfera. En esta segunda actividad, luego de haber conocido o reforzado estos datos interesantes, vamos a hacer grupos de 2, no se preocupen, yo los voy a agrupar y cada estudiante va a colocar, o más bien cada grupo va a colocar una idea, una frase, una palabra que le llegue a la mente al hablar sobre el tema, o sea, el ciclo hidrológico.
Se va a analizar lo que salga de esta dinámica para recalcar algunos puntos sobre el tema: etapas o fases del ciclo, la perpetuidad del ciclo, eventos que afectan el ciclo y beneficios del ciclo. Vamos a comenzar. Bien, ya hemos colocado aquí en la pizarra las frases, las ideas que han tenido los grupos para completar esta lluvia de ideas de la segunda actividad. Vamos a ir leyendo. Sirve para el equilibrio de los ecosistemas. Ya habíamos mencionado de que uno de los beneficios más importantes del ciclo hidrológico es que él propicia el equilibrio de la vida dentro de los ecosistemas, en sí, de la vida en todo el planeta, no solo en los ecosistemas. Produce agua potable para consumo humano. Habíamos mencionado también de que de hecho el ciclo es como una máquina enorme purificadora de agua que permite que agua potable esté disponible para nosotros. Y ojo, solo el 3%. Constante movimiento del agua. Sí, el agua dentro del ciclo hidrológico está siempre en movimiento, siempre de manera dinámica, pasando de un estado a otro. Tenemos por acá, tiene etapas como la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la escorrentía. Sí, mencionamos estas 5 etapas. Hay otras etapas dependiendo de los autores, de los libros que vayan a estar consultando, pero a mi consideración estas 5 etapas son las principales que ustedes van a necesitar saber de manera base para poder hablar o referirse al ciclo hidrológico. Hay más agua salada que agua dulce. El 97% del agua en la Tierra es agua de mar, agua salada, así que sí, la mayor parte del agua en la Tierra es agua salada. El agua puede estar en 3 estados durante el proceso del ciclo. Habíamos hablado de que la molécula del agua es una molécula muy particular porque ella, estando en un mismo sitio, puede inclusive estar en los 3 estados de la materia. Esto va a depender, claro, de algunos factores como la temperatura, la presión atmosférica, y estos factores son los que van a ir jugando dentro del ciclo para que ella pase de un estado a otro. Sin el ciclo no existe la vida en la Tierra. Eso es completamente cierto. Sin el ciclo hidrológico, sin el movimiento del agua, simplemente la vida no existe. Luego de estos muy acertados comentarios sobre el tema, vamos a realizar nuestra última actividad. En esta vamos a verificar los aprendizajes significativos realizando un mapa conceptual grupal. Aquí yo les voy a poner una idea o el tema central y los subtemas. Voy a preguntarles a ustedes señalándolos para que emitan las percepciones que tienen de los conceptos que ya estudiamos, pero lo pueden resumir a sus palabras. Entonces voy a ir anotando aquí en la pizarra para formar un gran mapa conceptual resumido del tema. Luego de esto entonces vamos a hablar de las conclusiones finales. Muy bien. A manera de conclusiones finales tenemos pues que el ciclo hidrológico es un modelo conceptual del movimiento constante del agua en la Tierra, y este modelo ejemplifica la manera en que el agua interactúa con todos nosotros, con los animales, las plantas, etc. Al conocerlo podemos saber cómo proteger el recurso y así propiciar su permanencia. Aquí les coloqué algunas referencias para que puedan buscar por su propia cuenta alguna información adicional, algunos datos más a profundidad del tema. Bueno, con esto solo me queda decir muchas gracias por participar en clase y muchas gracias por prestar atención. Hasta luego.